Hola a todos, bienvenidos al podcast Improvisaciones sobre los Beatles. Este programa que pueden escuchar en el canal de YouTube Antón GF y que no tiene en absoluto ningún tipo de guión y que tiene que ver simplemente con recuerdos, con cuestiones que tienen que ver con el universo musical de los Beatles. Soy Antón García Fernández y les hablo, como siempre, desde Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América, y en algunos casos, dentro de esta serie de podcasts, es mi intención hablar con diferentes personas para quienes los Beatles han tenido importancia a lo largo de su vida por una u otra razón, para que puedan compartir conmigo y también con todos ustedes sus recuerdos improvisados, sin guión de ningún tipo, acerca de los Cuatro Fabulosos de Liverpool. Improvisaciones sobre los Beatles se complace en presentarles hoy, en tener aquí yo a mi lado a esa persona que realmente tuvo muchísima importancia a la hora de que yo entrase en los Beatles, como ya expliqué en un programa anterior. Me refiero, por supuesto, a mi padre, el ex profesor y escritor vigués Antonio García Teijeiro. Antonio, un placer tenerte aquí hablando sobre los Beatles aquí en el podcast. Sí, para mí también es un placer. All You Need Is Love. Por supuesto, All You Need Is Love, John, Paul, George y Ringo. Efectivamente. Y para entrar un poco en materia, me gustaría que compartieses conmigo y con la audiencia tus primeros recuerdos sonoros o no sonoros acerca de los Cuatro Fabulosos. Bueno, yo lo primero que tengo que decir es que para mí los Beatles fueron, digamos que, fue un grupo que me cambió un poco la vida, ¿no? Quiero decir que, bueno, yo nací en los años 50, en España la cosa estaba muy gris, vivíamos bastante en tinieblas, todo era muy oscuro, y cuando yo escuché por primera vez a los Beatles, sentí que algo cambiaba en mí. Ese carácter de rebeldía, esos pelos largos que de aquella llamaban la atención y escandalizaban a las gentes del buen pensar de España, muy mal vistos en general, pero para mí fueron esa luz que me hizo entender que había otra manera de asumir la vida y que desde luego los Cuatro de Liverpool tenían mucho que decirme a mi interior. Yo notaba que cuando los escuchaba a ellos, algo dentro de mí se estaba removiendo. Entonces eso fue, digamos que mi primera sensación cuando escuché a los Beatles, ¿no? ¿Recuerdas, pues quizá alguna canción o algún EP o algún disco en particular que te introdujese en algún momento en la música de los Beatles? Bueno, yo escuchaba a los Beatles en la voz de los Mustang. Los Mustang fue un grupo pues que cantó canciones de muy diverso tipo. Ahora mismo podían cantar Caprice Fini, por ejemplo, de Hervé Villard, que la Catedral de Winchester, que canciones de los Beatles. Ellos se especializaron en cantar canciones de los Beatles, de esa primera época de los Beatles, ¿no? Y a mí personalmente me gustaban mucho y los escuchaba muchísimo. Yo escuché por primera vez a los Beatles, o vi un disco físicamente de los Beatles por primera vez cuando un amigo al que íbamos, que tenía, pues yo no sé cuándo tendría, 11 años, 12, este amigo tenía una casa muy interesante donde había muchas cosas que hacer y era un chico que además pues marchó a Estados Unidos, a Inglaterra 15 días en el verano, ¿no? Era de familia, bueno, pues digamos que alta, y se permitía un lujo que nosotros no podíamos. Y yo recuerdo que cuando vino, una de las veces, trajo un EP que a mí me cautivó. Y yo creo que eso fue la primera vez que escuché a los Beatles a fondo, y era ese EP que tiene Twist and Shout, ¿no? Con los Beatles saltando, Con ¿no? los En la Beatles portada. saltando, a mí me llamó mucho la atención, lo escuchamos muchísimo, y la verdad es que unido a Massachusetts de los Bee Gees y San Francisco de Scott McKenzie, recuerdo, pues eran discos que aquí en España no había, ¿no? Y eso fue la primera vez que yo escuché a los Beatles, que yo cogí en mis manos un disco de ellos, era un EP, y a partir de ahí ya fue todo en cadena, ¿no? Yo amaba a los Beatles, sentí que me decían mucho, y no por sus letras que no conocía, sino
por su manera de cantar, por su manera de ser, por lo que significaban. Yo siempre dije que los Beatles fueron y siguen siendo un grupo que me anima. Yo cuando escucho a los Beatles disfruto muchísimo. Y los comparo con Mozart. A mí me gusta muchísimo la música clásica, yo soy muy beethoveniano, pero cuando necesito subir un poco la moral pongo a Mozart. Bueno, pues lo mismo me pasa con los Beatles. Pero en ese momento, cuando escuchaste ese Twist and Shout por primera vez, ¿qué es lo que descubriste en esas voces y en esas guitarras y en esa batería de esos Beatles del principio? Porque ese disco es del año pues, 1963. Pues sí, pues no, yo no lo tendría en el año 63, pero quizá a lo mejor en el 64 o 65, cuando lo escuché, no lo sé, tampoco lo puedo decir. Sobre todo frescura. Noté una frescura enorme, una limpieza absoluta en las voces, un ritmo muy bien medido, pero al mismo tiempo que me contagiaba. Y sentí además que me proponía como oyente pues la felicidad. Yo con los Beatles me sentí feliz muchísimas veces, ¿no? Y eso es algo que es un sentimiento yo creo que fueron además los primeros con los que yo me sentí feliz, ¿no? Y eso empezó con ese EP que trajo este amigo de Inglaterra. Los Beatles llegaron a actuar en España en el año 1965, me parece que fue, en Barcelona y en Madrid. Desgraciadamente, que yo sepa, no quedan registros sonoros de esos conciertos. ¿Tú recuerdas algo de la visita de los Beatles a España o no apareció en los medios? Porque claro, teniendo en cuenta que estábamos en la época, mediados de los 60, de la dictadura de Franco, pues tú ya decías antes que los Beatles no estaban muy bien vistos, pero ¿tienes algún recuerdo de esa visita de los Beatles a España? No estaban muy bien vistos por su actitud, ¿no? Digamos, para una época de dictadura muy rebelde, que no era tanto la cosa, eran mucho más los Rolling Stones, que también fue otro grupo que influyó muchísimo en mí. Pero lo que sí recuerdo, bueno, y aún encima cantaban en inglés, cosa que tampoco estaba muy bien vista en los medios oficiales de la época, ¿no? Pero sí, tuvieron un cierto impacto en las revistas, pero siempre buscando el lado negativo. Que si había problemas, que si no sonaban bien, que si venían a... Yo recuerdo que fue algo muy confuso en ese momento, ¿no? Algo muy confuso. Por un lado había muchas ganas de oírlos, pero por otro había como una maquinaria que impedía que los Beatles llegaran a la gente normal y corriente. Entonces yo lo recuerdo todo como una especie de confusión. Una especie de confusión. Algo que me molestaba porque yo ya disfrutaba con sus canciones. Y disfrutabas con tus canciones, en principio, a través de esos EPs que tu amigo en Vigo trajo de Inglaterra, pero un poco después, o quizá en algún momento después, Sí. entraste ya tú a crear tu propia colección de discos de los Beatles, y no sé si sería a través de singles, a través de LPs, ¿cómo funcionó single, eso? evidentemente, pero funcionó porque yo encontré un día en Área Musical, que era un lugar a donde íbamos y nos sentábamos y hablábamos y pues no sé qué año sería, a lo mejor el año 67 o así, 68. Bueno, a mí ya me preocupaba todo el aspecto de comprar discos, entonces yo encontré un LP, porque claro, los discos de los Beatles a España llegaron más tarde. Una cosa es que hayan salido en el 65, en el 66, en el 64, o en el 63, pero en España no había discos de los Beatles en esa época. Lo que había era eso, los Mustang o algún grupo más cantando algunas canciones de ellos. Yo siempre lo relaciono con los Mustang. Sí, claro, son los que más grabaron canciones de los Beatles. Exactamente. Y entonces un día yo encontré un LP, un vinilo, que se llamaba A Collection of Beatles Oldies, ¿no? Oldies era con una cubierta muy psicodélica, preciosa, que a mí me parece preciosa, y con el paso del tiempo me gusta más. Entonces yo vi que en ese disco había como unas 16 canciones de la primera época de los Beatles. Estamos hablando de la primera época de los Beatles. Y ahí, claro, ahí estaba la canción que a mí más me emocionó de los Beatles, que fue Yesterday. Fue la canción que más me... Pero ahí estaba pues el From Me to You, We Can Work It Out, estaba Help, Michelle, que es otra canción que también me gustaba mucho. Yo siempre fui muy amante de las canciones más lentas.
aunque todas me gustan, ¿no? Ahí estaba A Hard Day's Night, con la película, ¿no? Que uno también recordaba con la película, que luego posteriormente fui a ver, o Eleanor Rigby, que a mí me gusta muchísimo. Bueno, y todo eso, aquello para mí fue extraordinario. Yo ese disco le di vueltas y vueltas, vuelta va, vuelta viene, yo me empapé de los Beatles, ¿no? No tenía ningún LP de los Beatles, no era fácil, pero este fue el primer LP y a partir de ahí ya fue imparable. Ya fue imparable porque me empecé a hacer con los vinilos en cuanto fueron saliendo de España. Yo fui comprando los vinilos, fui comprando singles donde venían canciones que no aparecían en los vinilos, el caso de Strawberry Fields Forever, o el caso de Lady Madonna, el caso del Magical Mystery Tour, posteriormente creo, bueno, más o menos, o posteriormente la balada de John y Yoko. Quiero decir que yo compraba los singles y me iba haciendo poquito a poco con los LPs a base de mucho esfuerzo. Yo ya daba clases mientras estudiaba y entonces el dinero lo empleaba para ello. Y sinceramente fui haciéndome con todo, fui siendo muy feliz, cada vez entrando mucho más en el mundo Beatle, hasta que salieron las célebres recopilaciones del disco rojo y el disco azul, que yo no compré porque yo iba teniendo los vinilos y al mismo tiempo tenía los singles de canciones que venían en esas recopilaciones, pero que yo ya tenía en single. Y como de aquella aún no habíamos entrado en la era digital, pues me sentía muy, muy lleno, ¿no? Entonces, para mí, los Beatles es la emoción del descubrir la música, la buena música, al margen de lo que se hacía en España. Y luego estaba, a mí me gustaban mucho los brincos, y yo creo que me gustaban mucho los brincos porque eran muy beatlemanos, ¿no? Es decir, tenían sobre todo los brincos del principio, con sus armonías, su manera de construir las canciones, sonaba mucho. De hecho, decían que si podían ser siempre estas etiquetas, tremendas etiquetas de los Beatles españoles, el Dylan español, etc. Pero los Beatles fueron la entrada en la gran música. Después vendría Bob Dylan, que fue quien me marcó definitivamente, pero para mí los Beatles siguen siendo vivos, son unos clásicos. Recuerdo que, mira, hablando de recuerdos, recuerdo que en el ABC, periódico que compraba mi padre, había una entrevista con Pau Casals, el gran violonchelista, que es un extraordinario, y dijo algo allí que me molestó muchísimo, que dijo algo así como los Beatles no iban a durar mucho tiempo y los Beatles no hacían música, era otra historia tal, ¿no? Y yo recuerdo que en un periódico que hacía para mí mismo, yo hacía periódicos para mí mismo con un único, le escribía una carta un artículo carta al señor Pau Casals diciéndole que, bueno, que estaba en desacuerdo, que me dolía mucho que dijera esas cosas, etcétera, etcétera. Recuerdo que en los años 90 yo tenía una profesora de música en el Instituto Os Rosais II en Vigo que dijo algo semejante 30 años después, o sea que esa idea todavía no se había erradicado de la cabeza de muchas personas, esto de que los Beatles no iban a durar y que eso no era la música importante, interesante o la música duradera, ¿no? Es que yo creo que mucha gente tomó a los Beatles como una agresión a la música que a ellos les gustaba. Es decir, que le guste Yo con el tiempo llegué a comprender que la música es música y la buena música no tiene géneros. Yo soy una persona que en ese sentido, que le gusta todo tipo de música que yo considere que es buena. Y lo mismo una ranchera, si yo considero que buena música country, que rock, que pop y por supuesto música clásica. Yo la llevo muy interiorizada, la música clásica, ¿no? Jazz y pop y todo lo que se me ponga por delante, que yo considere que está aportando algo y que a mí me dice algo y que a mí me emociona, ¿no? Y entonces efectivamente lo consideraban como una agresión, estos melenudos ingleses que vienen de alguna manera, por un lado, colonizar España y por el otro, colonizar la música, ¿no? Es decir, dejar a la música clásica de lado. Bueno, era una visión, y parece mentira que una persona como Pau Casals llegase a decir eso, pero bueno, yo lo comprendo. Es decir, siempre hay sesgos, claro. Hay sesgos, efectivamente. Totalmente, en ese ¿no? contexto, pero ahora soy un coleccionista, ahora ya he llegado a ser un coleccionista, no evidentemente perros cantando canciones de los Beatles, que también lo hay, por eso lo digo, eso no, pero soy coleccionista, he coleccionado todo tipo de objetos, todo tipo de discos, vinilos y CDs, singles y EPs, bueno, no sé, ahora, pues fotografías, libros sobre ellos muchísimo,
los admiro profundamente, los admiro como grupo y los admiro individualmente, cada uno con su estilo. Valoro las muchas cosas buenas que tiene cada uno de ellos en solitario. Y bueno, el mundo Beatle se enriqueció con su separación. Yo casi me alegro de que se hubiesen separado porque las cosas ya no iban muy bien, y luego nos han dado magníficas obras, ellos en solitario, con lo cual el abanico se amplió. Es el caso de John Lennon, que luego es mi favorito, yo creo casi como la mayoría de la gente, pero valorando mucho a Paul McCartney, a pesar de ese sesgo que tiene un poco comercial, pero a veces lo comercial bien hecho está muy bien. Luego lo que George Harrison aportó, porque eso es otra de las cosas que yo fui comprendiendo después. Al principio Lennon-McCartney, pero yo lo fui entendiendo en las grandes canciones que George Harrison fue dejando, y luego cuando en solitario hizo más cosas interesantes de las que parece. En menores dosis que los otros, pero con muchísima calidad, desde luego. Con muchísima calidad, luego efectivamente. Y luego Ringo, que le tengo un cariño especial porque parecía que era el tonto de los Beatles, parecía que era el que menos importancia tenía, y sigo diciendo que no podría haber mejor batería para los Beatles que Ringo Starr. Sí, de eso hablamos en el episodio de Discos porque Memorables, él sabía muy bien Ringo. Es que él sabía muy bien lo que tenía que hacer, y él sabía tocar muy bien la batería. Él era capaz de hacer cosas que realmente que baterías posteriores se lo reconocieron. Pero bueno, a nivel digamos que compositor o compositivo, él era el más flojo. Es el más flojo, es evidente. Pero yo sigo comprando sus discos, escuchando sus discos, porque el mundo Beatle para mí no tiene límites, ¿no? Volviendo un poco a lo que decías anteriormente, ¿estás entonces de acuerdo con la famosa frase de Duke Ellington? Creo que es de Duke Ellington, que decía que solamente había dos tipos de música, la buena y la mala. Exactamente, la buena y la mala. Yo creo, no sé si Bernstein dijo algo parecido, probablemente, pero sí, eso de Duke Ellington me parece muy acertado. Es decir, yo sigo escuchando todo tipo de música. Es decir, tú conoces cómo es la discoteca de mi casa. Yo creo que es muy difícil encontrar discotecas como la que tengo yo, y además tan variadas, ¿no? Y siempre lo hago en función de la música buena que a mí me gusta. Y me gusta aún descubrir a músicos actuales, nuevos, que no conoce casi nadie, pero que a mí me aportan algo. Y hay momentos que yo paso en mi casa, ahora que estoy jubilado y a veces escribiendo algo y tal, en el que me quedo fumando mi pipa y escuchando a algunos músicos, algunos compositores, algunos cantantes que no conoce casi nadie, pero que a mí me están aportando cosas. Todo empezó con los Beatles, es lo que yo quiero decir. Todo empezó con, aunque yo escuchaba otra música, todo empezó. Para mí, la música se magnificó desde que escuché a los Beatles. A partir de ahí ya vino todo lo demás. Escuchan un nuevo episodio de estas improvisaciones sobre los Beatles. Soy Antón García Fernández y les hablo como siempre desde Jackson, en el estado de Tennessee, aquí en los Estados Unidos de América. Y hoy tengo a Antonio García Teijeiro, aquí también en Jackson, en Tennessee, sí, sin ningún tipo de guión, y hablando y recordando y rememorando cosas que tienen que ver con los Beatles. Con la ilusión de ir dentro de poco a una tienda de discos y ver qué hay por ahí. Pero una de las cosas de los Beatles que a mí también más yo recuerdo con emoción es el haberte trasladado ese amor por los Beatles a ti. Es decir, yo siempre me preocupé de trasladar el amor por la buena música a mis hijos, a ti, a Noah, pero los Beatles y Bob Dylan siempre eran algo especial, y yo procuraba comprarte discos de los Beatles y que los escucharas y que los conocieras, que estaban ahí, que los compartieras conmigo. Y yo creo que esto ha pasado en muchísima gente de mi edad. Muchas personas de mi edad que ahora tenemos los 60 y tantos, que descubrimos a los Beatles y que fuimos... lo transmitimos muchísimo, ese cariño por los Beatles a los hijos, ¿no? Y tú eres un ejemplo increíble porque sabes más de los Beatles que yo. Con lo cual, bueno, a mí me haces muy feliz, claro. Bueno, he leído más, ¿no? Entonces, esa es la razón. Claro. Yo trato también de continuar con esa tradición, presentándole poco a poco a los Beatles a mi hija Libby. Y bueno, también le gusta Elvis, pero bueno, los Beatles también los va apreciando poco a poco, ¿no? Sí, además le agradezco mucho que me deje escuchar a los Beatles, porque ella se centra con Elvis muchas veces y que de vez en cuando tenga, con 6 años, es decir, le voy a dejar al abuelo el canal de los Beatles o el canal de radio, de los Beatles, porque sé que le gusta más. Eso me agrada muchísimo, ¿no? Los Beatles tienen una magia, los Beatles tienen algo especial. A mí
me duele internamente, aunque lo respeto cuando dicen, a mí los Beatles no me gustan y tal. Bueno, yo veo gente joven que le gustan los Beatles, yo veo gente de nuestra edad. Y eso no implica que no nos haya gustado los Rolling Stones. Porque claro, en España siempre hubo esa dualidad, ¿no? Si te gustaba un cantante, el otro no. Si te gustaba un grupo, el otro no. Bueno, pues no. Sí, los Beatles y los Rolling parecía que tenían una rivalidad. Yo creo que era más una cuestión formal y de interés económico que otra cosa. De marketing también. De marketing, claro, por eso digo de interés económico. A mí me gustaban los Beatles y me gustaban los Rolling, porque yo de los Rolling también te podría hablar muchísimo. Yo compraba los singles de los Rolling y los tengo como empaño y sigo comprando los discos de los Rolling Stones y compré todos los vinilos de los Rolling Stones. Quiero decir que realmente esa época del pop inglés, luego los Kings, otro grupo que a mí me encantaba, yo todo lo llevo a los Beatles y los demás, ¿no? Sabiendo que los Rolling son un grupazo y que los Kings son otro grupazo y que hay otros. Pero los Beatles dejaron ese aspecto emocional en mí que de luego no lo va a cambiar nadie, moriré con él. Mencionabas antes a Bob Dylan y desde luego Bob Dylan tuvo también una importante relación, digamos, influencia sobre los Beatles y especialmente sobre John Lennon y George Harrison. Es que yo estoy convencido que los Beatles mejoraron las letras gracias a su contacto con Bob Dylan, gracias a escuchar las canciones de Bob Dylan y ese cierto compromiso social de Bob Dylan que tenía al principio sobre todo de cronista y al mismo tiempo de protesta ante situaciones que no le gustaban. Yo creo que eso sí le pegó a John Lennon. Yo estoy convencido, no lo sé, tú sabes más de John Lennon que yo, pero yo estoy convencido que aunque no haya salido en ningún sitio, quiero seguir con ese convencimiento, que yo creo que ese toque, digamos, contestatario o consciente de la sociedad en la que vivía, que algo de eso dejó Bob Dylan en John Lennon. Yo estoy convencido que es así, aunque si no es así, bueno, por creerlo no pasa nada. Y también musicalmente porque Por no hay más que escuchar el You've Got to Hide Your Love Away y bueno, muchas otras canciones de Lennon para darse cuenta de que ahí hay una influencia de Dylan, un pozo dylaniano evidente, ¿no? Para mí Dylan es un mito, para mí Dylan es la gran referencia, que para mí es el músico popular más influyente del siglo XX, porque si empiezas a analizar la cantidad de personas que se vieron influidas por Bob Dylan, quedas alucinado, mucho más de lo que yo pensaba, ¿no? Pero bueno, como hoy estamos hablando de los Beatles, no quiero hablar de Bob Dylan, porque sinceramente el universo Beatle para mí me sigue emocionando, me sigue entusiasmando y siempre recurro a los Beatles para escuchar música. Hay músicos recurrentes, ¿no? Beethoven es un músico recurrente para mí. Cada cierto tiempo lo escucho. Mozart sí veo que también. Los Beatles es un grupo muy recurrente para mí. Hay otros que está el caso de Dylan, que es más seguido, ¿no? Más constante. Más constante, pero realmente Bob Dylan, los Beatles son una música recurrente y constante al mismo tiempo, que creo que tienen esa doble faceta que no tiene casi nadie. Decías antes que te convertiste bastante pronto en coleccionista de los Beatles y tienes una colección muy interesante y muy bien poblada de discos y memorabilia de los Beatles, pero sobre todo muchos discos. Y yo doy fe de ello porque además crecí entre ellos, con lo cual sé perfectamente, bueno, ahora menos que antes porque pero la distancia física pues hace que ya no sepas si has comprado tal o cual disco, pero antes sí que sabía exactamente todos los que tenías. Y me preguntaba si hay algún disco, además del Oldies del que ya hemos hablado, que recuerdes haber comprado en la época, ¿no? En los años 60, 70, al que le tengas un cariño especial o que de repente te venga a la mente. Sí, yo recuerdo dos. Uno que está muy maltratado, que es el de Beatles for Sale. Yo lo compré y a mí me encantó. Y ya posteriormente el disco que a mí más me gusta. Bueno, no sé, no puedo decir que sea el que más me gusta, pero un disco que para mí es fundamental es Abbey Road. Ese lo compré también en su momento, como compré también Lady Vic, que también me gusta. Pero a mí me parece que Abbey Road es una obra monumental.
Y puedes elaborar un poco más porque ahora va a publicarse una edición especial dentro de unos días, realmente, el día 27 de septiembre, que ya estoy yo contando los días, evidentemente, Y yo. para la salida, la publicación de esa caja especial sobre Abbey Road, que va a incluir también tomas alternativas y tal. Pues, ¿por qué Abbey Road es ese disco que... No digo que sea el que más te guste, pero un No, disco que realmente sí te atrae mucho? sí, porque a mí me pareció Abbey Road un trabajo de enorme madurez de los Beatles. Tiene canciones extraordinarias, pero también tiene como una especie de concepto global que creo que su instrumentación es magnífica. Creo que no hay canciones bulo, bueno, canciones que dices tú, bueno, sí, esto sí bueno, está ahí para rellenar. No veo ninguna canción. Veo que además hay una composición interlineal de las canciones, pequeños trozos, se enlazan con uno, enlazan con otro. Me pareció que es uno de los discos más completos, y la instrumentación de ese momento es extraordinaria. Es decir, creo que la evolución de los Beatles se ve perfectamente a lo largo de sus discos, pero sobre todo es como si dijéramos, y que con Abbey Road llegó el momento definitivo, ¿no? Aunque hay otros que musicalmente, y también se nota la evolución, pero a veces juegan con algunas tomaduras de pelo. A mí me gusta mucho el álbum blanco, pero hay cosas que en el álbum blanco no las soporto. Pero en Abbey Road es que no sobra nada. Para mí Abbey Road no sobra nada, y además lo hicieron conscientes. Había problemas, pero lo hicieron conscientes. No es como... porque fue realmente su último disco, aunque el último que salió fue Let It Be. Pero yo veo que es un disco que tiene mucho peso, que no son canciones ligeras, que dicen mucho, que señalan, que marcan un poco lo que tiene que ser la buena música de los años 60 y tantos, 67, 68, 69, ¿no? Y además con el Here Comes the Sun y el Something Es que tenemos una de las mejores aportaciones de George Harrison. Y eso digo que también es un disco que le permitió a George Harrison demostrar lo buen compositor que era, y lo que yo creo que mucho sufrió por el excesivo peso de Paul McCartney, sobre todo, y de John Lennon, de los dos, de Lennon-McCartney, ¿no? Lennon-McCartney parece que es la gran pareja, pero eso escondió o ahogó un poquito el enorme potencial creativo que tenía George Harrison, ¿no? Y ahí se ven con esas dos canciones que son increíbles, ¿no? A mí me parece que son el Here Comes the Sun, me parece una joya, pero increíble, ¿no? Something exactamente igual. Entonces yo veo mucha madurez en ese disco. Yo veo que todos los intentos, digamos, que han tenido ellos a lo largo de su evolución, cristalizan en Abbey Road. Y entonces hacen Abbey Road. Entonces ahí hacen unas canciones de peso que saben enlazarlas muy bien, y es casi como una obra. Como una obra. Sobre todo en la cara B, ¿no? Con toda la cara B, como una sinfonía, ¿sabes? ¿Sí? Que va teniendo sus distintos movimientos. Es como un medley que incluye toda la cara B, ¿no? Claro, como si fuera una sinfonía que tiene distintos movimientos, ¿no? Y tiene grandes canciones sueltas y grandes canciones reunidas ahí, como un medley, pero muy bien pensado. Sinceramente, ese es un disco que a mí me seduce muchísimo, y que estoy deseando que salgan esas tomas alternativas, porque me apetece mucho. Es un disco que a mí me encanta también, y también al mismo tiempo me produce sentimientos encontrados, en el sentido de que a uno le gustaría que los Beatles pudiesen haber grabado algún disco más después de eso, pero al mismo tiempo también, ya que no lo hicieron, pues es un magnífico fin de fiesta, ¿no? Claro. Para toda esa década de los 60 y el último, en ese momento final, claro. Grabar ese disco es una maravilla. A mí en el momento también me dolió, ¿no? Se separan, hicieron este disco, aunque luego salió el de Let It Be, que también me gusta mucho, y dices, qué pena, se separan, llevas un disgusto, pero luego ya con el paso del tiempo, porque ya pasaron muchos años, 50 prácticamente, uno se da cuenta de que fue lo mejor que les pudo haber pasado, que terminaron, que no destrozaron su trayectoria con discos para, a lo mejor, vete tú a saber lo que podía pasar después, y que en cambio enriquecieron esa trayectoria con esos dos últimos discos, y aún encima enriquecieron el universo Beatle con sus aportaciones individuales. Yo creo que es maravilloso. Había un disco que tienes en tu colección que siempre me gustó mucho
lo curioso que es y por lo difícil hoy en día que es de encontrar es la edición original en EP doble del Magical Mystery Tour. Ese disco yo lo escuché muchísimo. Había una canción además que me seducía por encima de todas, ¿no? Que era The Fool on the Hill. De Paul McCartney. Además, como venía con las letras, yo la cantaba. La cantaba acompañando a John, que es el que canta. O Creo que es Paul McCartney. Paul. Y yo la acompañaba. Y me encantaba. Y yo mejoraba mi inglés escuchando eso y pronunciando como ellos lo pronunciaban. La disfruté muchísimo, ¿no? Porque además es como un librito y tal. Y Como un cómic, ¿no? Como un cómic. Es una joyita, yo la tengo así muy gastada porque la escuché mucho pero para mí es una joya de la que no me desprendería en la vida con eso. Claro. Esa es la edición europea del Magical Mystery Tour, las canciones que salen en la banda sonora y después en los Estados Unidos crearon el LP que todo el mundo conoce, sí, que yo también tengo. Incluyendo otras canciones como Strawberry Fields o Exacto. Penny Lane o Baby You're a Richmond que las incluyeron en la cara B para poder completar el LP. Yo también lo hice, yo también lo compré y lo tengo también, pero aquí esa es algo especial porque era como un juguete realmente, ¿no? Yo me sentía como un libro, era como un libro precioso de ilustraciones con unas canciones extraordinarias. Y para ir terminando ya este episodio especial de estas improvisaciones sobre los Beatles, ya digo, sin ningún tipo de guión, que ustedes pueden escuchar en Antón GF, el canal de YouTube, me gustaría darte pues un par de minutos para que expliques a alguien que pueda estar ahí afuera que no esté muy metido en la música de los Beatles o que nunca haya escuchado a los Beatles, cosa que yo creo que es bastante difícil, pero bueno, quizá pueda haber alguien por ahí que se haya pasado en una habitación oscura muchos años y nunca haya escuchado algo de los Beatles. Ya no digo qué significan los Beatles para ti, porque eso ya lo hemos dicho, sí. pero ¿por qué merece la pena escuchar la música de los Beatles? Bueno, para mí merece la pena que alguien escuche la música de los Beatles porque, en primer lugar, son un hito dentro de la música pop. La música pop, que es lo que ellos hacían, sobre todo, aunque después mezclaban con canciones de rock, les permite primero conocer compositores como Berry, Hall y tal y cual, que es muy bueno que se acerquen a ellos, porque los Beatles hicieron versiones excelentes, porque hay un pop muy fino y muy elegante al principio de todo ellos que vale la pena ver, porque cambiaron el concepto de la música moderna, porque fueron capaces de evolucionar hacia canciones muy sólidas desde el punto de vista de letra y desde el punto de vista de música, con sus determinadas influencias, porque tienen además gente que colabora con ellos de un nivel altísimo, y porque realmente hacen un tipo de música que no había prácticamente, y le dieron su sello, y son muy agradables de escuchar y enriquecen muchísimo la comprensión de la música de las personas que les gusta que la música sea algo más que cuatro notas. Es música fresca, es música viva, es música que va evolucionando, es música atemporal, absolutamente, porque la experiencia me demuestra que escuchando los Beatles hoy las personas disfrutan como cuando los escuchábamos hace 50 años. Y entonces yo creo que tienen una riqueza musical y una riqueza conceptual que vale la pena descubrir. Y luego, una vez que se descubren, y que yo a muchos que les gustan los Beatles, pero que a lo mejor no han profundizado, que vayan también a escuchar estas canciones que tuvieron menos éxito, que permanecieron más escondidas dentro de sus LPs, que no tuvieron la difusión de otras, y que las escuchen porque emocionan. Pues estoy totalmente de acuerdo y como siempre, Antonio, ha sido un placer poder charlar contigo y compartir contigo este episodio especial de las improvisaciones sobre los Beatles. Pues muchas gracias a ti, estoy muy contento porque efectivamente me hizo vivir épocas de antes. Yo no es que sea muy nostálgico, porque tampoco tengo grandes recuerdos, pero los Beatles desde luego sí son un gran recuerdo para mí en mi adolescencia y en mi juventud. Y un recuerdo que es necesario para siempre mantener vivo y compartir con los demás. Esto ha sido un nuevo episodio de improvisaciones sobre los Beatles en el canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández, mío es el copyright. Este
programa se ha grabado en directo en Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América, sin ningún tipo de cortes tampoco. Y el copyright, como he dicho, es mío y estamos en el año 2019. Podrán escuchar este programa en mi canal de YouTube, Antón GF. Muchas gracias por la atención prestada y hasta la próxima.